1967, un grupo de militares recibió la orden de ejecutar al Che. Ernesto Che Guevara es ejecutado y su cadáver exhibido para que quede bien claro quién había ganado. Pero el efecto fue el contrario. Los mismos que lo mataron lo hicieron volver a nacer. Así veremos también en muchos otros países de América cómo la llama revolucionaria se enciende cuando no hay otro medio para salir de la dominación imperialista. Y los imperialistas por ahora no están dejando otro camino que el de la lucha de los pueblos. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Al Che se le conoce fundamentalmente como hombre de acción, como soldado, como jefe, como militar, como guerrillero, como individuo ejemplar, individuo que era el primero en todo, que nunca le pedía a los demás algo que no fuera capaz de hacer él el primero, como modelo de hombre virtuoso, honrado, puro, solidario, todo ese conjunto de virtudes por las cuales lo recordamos y lo conocemos. El Che era un hombre de pensamiento muy profundo y el Che tuvo una excepcional posibilidad en los primeros años de la revolución, porque por sus cualidades, cada vez que hacía falta un hombre para un cargo importante, ahí estaba el Che. Era realmente multifacético y cualquier tarea que se le asignara la cumplía con una seriedad y una responsabilidad total. Ahora no está en la higuera, pero está en todas partes. Donde quiera que haya una causa justa que defender, Che está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy
para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste. Para llevar a cabo esta enorme proeza, para derrotar los planes imperialistas contra Cuba, para resistir el bloqueo, para alcanzar la victoria, contamos contigo. Como ves, esta tierra que es tu tierra, este pueblo que es tu pueblo, esta revolución que es tu revolución, siguen enarbolando con honor y orgullo las banderas del socialismo. Bienvenidos, compañeros heroicos del destacamento de refuerzo. Las trincheras de ideas y de justicia que ustedes defenderán junto a nuestro pueblo, el enemigo no podrá conquistarlas jamás. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Guillas. Bajen aquí Retorno, que está escuchándose por acá. Por favor. Buenas noches. Bueno, se cumplieron este 9 de octubre, se cumplieron 56 años del asesinato, hay que decirlo, asesinato de Ernesto Che Guevara. Fue capturado en la Quebrada del Suro, y al día siguiente fue asesinado. El 8 de octubre él es capturado. Anunciaron su muerte el 8 de octubre. Todavía no lo habían asesinado y lo anunciaron. Anunciaron la muerte del Che Guevara. Y el día 9 es asesinado en La Higuera. Es llevado a La Higuera, llevado herido a La Higuera. Y él conjuntamente con todos los compañeros los matan a todos. Todos. Solamente creo que escapan 3. Y escaparon por Argentina. Uno de ellos lo conocí en Cuba. Otro de ellos se metió a traidor, Benigno. Terminó en Francia. Benigno. Y uno de ellos lo entrevisté yo en Cuba. En el 40 aniversario de su asesinato. 40 aniversario. Lo entrevisté yo en Cuba, en Santa Clara. Que estuvimos en una visita que hicimos a Santa Clara y conocimos, incluso entramos en la grieta, en la gruta, perdón, es la cosa, en la gruta donde están todos los guerrilleros menos uno, que era uno de los hermanos Peredo, que quedó uno en Bolivia, uno en Cuba. Eran bolivianos, Inti Peredo y el otro hermano, apellido Peredo, eran los dos hermanos.
Es más, de hecho, en una entrevista que hicimos también nosotros en Bolivia, entrevisté creo que a un sobrino o tío, algo así, un hermano de los Peredo. También lo entrevistamos un día, una vez que estuvimos haciendo varias entrevistas, entre ellos estaba la entrevista que le hicimos a Evo Morales, a Choquehuanca, a García Linera, y se entrevistó quien era embajadora en ese momento, Cris González. Y también entrevistamos por cierto, esa entrevista la hizo a Morín, una entrevista a un hermano, si no me equivoco, un hermano de los Peredo. Cuando ustedes llegan al monumento de Santa Clara, el Che fue colocado, la estatua del Che Guevara en Santa Clara está colocada viendo hacia el cono sur, hacia Argentina. Fue colocada allí en el monumento. Debajo del monumento es que está la gruta con la llama eterna de Ernesto Che Guevara. Un hombre muy especial. Lo que se pregonó siempre el hombre nuevo, él era el hombre nuevo. Él era el hombre nuevo. Mucha gente, por ahí sacaron un documental que lo estuve viendo ahí en Argentina, en donde decían que el mismo Benigno, el traidor, en una entrevista que le hicieron, una recopilación que hicieron allí, dicen que al final, bueno, prácticamente Ernesto Che Guevara dijo que, bueno, que todo conducía a la muerte, entonces que él prácticamente se enfrenta para morir. No, Ernesto Che Guevara, igual que Camilo Cienfuegos, eran imponentes en cuanto a y muy valientes ante la adversidad y muy valientes ante no te olvides eso de que Ernesto Che Guevara o Camilo Cienfuegos eran suicidas, no, mentira. Eso sí, a veces el comandante Fidel tenía que frenarlo, a los dos. Eran muy temerarios, es la palabra, temerarios los dos, muy temerarios. No les importaba en un ataque, ya siendo comandantes, no les importaba ir al frente al comando que tenían, o a los comandados que tenían en ese momento, a los compañeros combatientes, ellos iban al frente. Él y Camilo Cienfuegos sobre todo. Hasta que un día el mismísimo comandante Fidel le dijo no. Y entonces, o sea, tú eres el comandante, tú no puedes agarrar y estarte exponiendo de esa manera. Decía el comandante Fidel que eran muy temerarios los dos, muy temerarios. No medían el peligro. O sea, es cuando tú tienes absoluta convicción de la lucha revolucionaria que tú estás llevando a cabo. Ninguno, ni él ni Camilo Cienfuegos tenían, como les digo, si tuvieron miedo, jamás se les vio. Jamás se les vio. Jamás se les vio. Dice por acá, Che Guevara era un marxista autodidacta. Che Guevara era un lector voraz. Voraz. Cada vez que podía estaba leyendo. Y cada tarea, eso que dice el comandante Fidel es verdad, cada tarea que se le encomendó la cumplía a cabalidad. Y si no la entendía, la estudiaba. Cuando él lo nombran ministro de Industria, él conjuntamente con sus compañeros de trabajo los puso a estudiar economía. Él mismo se metía también a estudiar economía, porque tenían que entender el tema de la economía para poder llevar las riendas, pues en el caso de eso, en el caso de cuando era ministro de Industria. Y él tenía tan poco apego al dinero que la firma de él en el billete, cuando él fue presidente del Banco Central de Cuba, la firma era el Che. Puso el Che nada más. Sí. Hombre que no tenía ningún apego por el dinero, nada en absoluto. Temerario, valiente, revolucionario. Habría que revisar incluso su proclama, la proclama de Cuba en Punta del Este,
cuando dicen que expulsan a Cuba, ¿no? Le dice simplemente que no iba a estar levantando vainas a nadie, ¿no? Y los expulsan a Cuba, pues la OEA, tutelada, como siempre lo hemos dicho, por los Estados Unidos, y obligan a Cuba, lo retiran, pues, a Cuba. De la muchacho yo escuchaba, estoy hablando de niño, muy niño, y mi viejo ponía una radio esas de bulbo, ¿sabes? Las de bulbo. Colocaba, yo recuerdo que colocó con unos huesos de vaca, colocó la antena pegada de punta a punta en una de esas casas de Inavi y abrió los huecos en los huesos de vaca y puso los alambres para hacer la antena y se lograba conectar con Radio Habana Cuba. Siempre, siempre, siempre. Se me quedó grabado. Aquí transmite Radio Habana Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Una vez yo incluso, que me entrevistaron en Radio Habana, yo pedí que me consiguieran una de las marchas iniciales que tenía Radio Habana Cuba. No la tenían. No la tenían. Había una que era como una especie de xilófono que hacía pim, 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 pim. Y luego comenzaba la marcha militar. La marcha. Ta, 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 ta. Pero digamos, ¿cómo que le llaman cuando tú anuncias una radio? Una cortina. Ajá, ese tipo de cortina para anunciar la radio, en este caso en La Habana, y tendría que carajos. Tendría yo como 3, 4 años. 3 años, a lo sumo. Y escuché, la voz de Fidel se me quedó grabada. Dirán, a mí me adoctrinaron desde chiquito. Bueno, sí. Pero yo la voz de Fidel la escuché desde niño. De niño. Mi papá ponía Radio Habana Cuba y se iban transmitiendo todas las intervenciones de Fidel. De Fidel. Sí, señor. Ernesto Che Guevara, hombre inigualable. Valiente. Revolucionario. A él hay que recordarlo como lo que nosotros pudiéramos decir, y hay que decirlo con mucho orgullo, el ejemplo a seguir. Ejemplo heroico a seguir. Sobre todo por su formación política, moral, ética. Era muy cáustico, ¿sabes? Así respondía feo cuando veía flojera o veía a alguien que no estaba haciendo su trabajo. Le respondía duro. Y el trabajo de él era doble, porque él era argentino metido. Él llegó a perder incluso hasta el acento argentino. Lo perdió. Hablaba francés fluidamente, se lo enseñó la mamá. Y llegó a perder el acento cubano. Perdón, el acento argentino. Eso de irse. La gente, por ejemplo, a veces dice, no, porque Fidel traicionó al Che. Por Dios. Primero el Che se va al Congo, porque hay algo que hay que decirle siempre a los fachos. Yo digo así a los fachos. Con los fachos no se puede negociar, yo se los digo. Hay gente que pretende agarrar y debatir con un facho. Con un facho no se debate. Facho es facho. Y hay unas cosas que se llaman historia. La historia es la historia. Y ningún facho me la va a cambiar. Cuando él se va al Congo, perdón, vamos a empezar por el principio. En México, él decide acompañar a Fidel a la Sierra Maestra. 72 creo que fueron metidos en el Granma. Y él decide acompañar a Fidel, pero le dice, el día que yo decida irme a otro sitio a montar la revolución, me dejan ir. Primero se va al Congo.
en el Congo las condiciones no estuvieron bien. Termina por allá, creo que por Checoslovaquia. De Checoslovaquia lo traen de incógnita para Cuba. Se entrena y luego se va a Bolivia. Todo esto en la más completa reserva. Yo entrevisté a un guerrillero que estuvo con él en el Congo, y él era tan estricto que él le mandó a enseñar a todos los cubanos que lo acompañaron, cubanos afrodescendientes, a todos los cubanos que le acompañaron les enseñaran guasiri, les enseñaran dialecto africano para poder comunicarse en el Congo. Yo entrevisté a un viejito, él se acordaba del Che y lloraba. Lloró ahí haciéndole la entrevista. Hablando del Che, se puso a llorar en Santa Clara. Era un amor enorme, grandísimo por su comandante. Y él estuvo con él en el Congo y él dice que le aprendió el guasiri. Aprendieron lenguas africanas para poder comunicarse mientras estaban haciendo lo que nosotros llamamos internacionalismo. Combate internacionalista. Bien, llegamos. Hoy el programa va a ser muy corto, muy rápido, pues mañana tenemos un asunto pendiente en la Asamblea Nacional. A las 10 de la mañana vamos a instalar el grupo de amistad Venezuela-Belarus. Yo soy presidente del grupo de amistad de amigos, pues, en este caso, Venezuela-Belarus, y mañana tenemos que estar a las 10 en punto ya instalando. 10 en punto es yo digo así como cuando yo llegaba a Cuba y nos íbamos para el Teatro Carlos Marzo, íbamos a una actividad, te decían 2 en punto, tenían que estar a las 2 en punto. Entonces yo sí pedí, por favor, que todos estuvieran puntuales antes de las 10 de la mañana para comenzar la actividad a las 10 de la mañana. Va a estar el embajador Mulchan. Andrei Mulchan va a estar allí, el embajador de Belarus. Y contaremos con todos los camaradas que van a... ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Se cayó? Pregúntele allá, a ver. Si se cayó, por lo menos que estemos grabando. No sé qué le está pasando a mi gente aquí, pues. Bien, vamos a comenzar con Palestina. Mire, fíjense. Por eso es que yo decía ahora mismo, hace poco, recientemente, yo estaba diciendo que facho es facho. Y en estos días, sobre todo porque después de la renuncia de Capriles, se están viendo más fachos todavía. Hay como una especie de desesperación, hay una especie de plan en donde empezaron a brincar todos los disociados. Con el tema de Palestina fue peor. Por ahí en Facebook vinieron a ¿cómo se llama? Vinieron a hablarme del tema de Palestina y un facho, tipo que es un facho, y le dije así clarito raspado, yo con fachos no hablo, lo lamento, pero no. Un compañero ahí que agarró y dijo, pero mira, pero es que hay que responderle a los fachos. Yo le dije, no, pero es que yo no le voy a responder a un facho de ese tipo. Lo lamento. Yo no le voy a responder a facho. Primero porque obvian la historia, ¿saben? Cuando dígame usted, el otro día que yo estaba leyendo el Twitter de Andrés Izarra, donde Andrés Izarra estaba mezclando papas con coles ahí, agarrando y poniendo al grupo ISIS en Palestina. Es una locura. Cosas de loco. Cosas de loco, ya ves, espérate un momentico. Estamos presentando fallas en internet. ¿Sí? ¿Tenemos fallas? Sí, pero
Pero están grabando, ¿verdad? Están grabando esto para poderlo colgar después. No, pues hay problemas con negro. Pero es que tienen que agarrar y grabar esto, sino entonces vamos a tener que buscar la grabación mala. La grabación va parte de lo que puede hacer la transmisión. Bueno, vamos a continuar. Entonces, habría que agarrar y presentarle a los fachos. Yo diría que no a los fachos, sino presentarle a aquellos que están siendo engañados por los fachos. Hay que presentarles la verdad. Y generalmente cuando yo voy a presentarles la verdad, yo busco quien sea razonable y objetivo para hacer la historia, para presentar la historia. Entonces vamos a ver esto, la historia del caso de Palestina y por qué es necesario que nosotros llevemos la verdad. Hay mucha gente desinformada con relación a lo de Palestina. Desinformada. Y lo peor de todo es que la maquinaria sionista ha estado atacando de tal manera que la gente está confundida. Confundida. Es decir, lo decía un embajador palestino del Estado de Palestina, un embajador en Reino Unido. Le estaban haciendo una entrevista. ¿Usted apoya el terrorismo palestino? Ya voy, un momentico, ¿cómo es eso que es terrorismo palestino? O sea que cada vez que hay un evento en donde los palestinos atacan, o lo que nosotros llamamos el evento de la olla de presión. Tú metes un problema, 2, 10 problemas dentro de una olla de presión y trancas eso, llega un momento que eso va a estallar. Y es lo que pasa. Entonces es bueno que nosotros sepamos cuáles son las condiciones y qué es lo que pasó en Palestina, realmente. Y es una historia que no la está contando la izquierda, ni mucho menos, no. Es un pequeño documentalito que quiero que vean. Rueda. Este colono israelí mató a un niño palestino. Sonríe en el tribunal porque se sabe impune. Y tiene razón. Lo han mandado a casa con arresto domiciliario, porque en Israel matar a un niño palestino no es suficiente para ir a prisión. De hecho, cada año, pero cada año, sin que falte ninguno, en el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado para los musulmanes, Israel ataca. Nunca ha necesitado excusas para hacer lo que hace. Lo que se está viviendo en Palestina se llama genocidio y nadie está haciendo nada. Y ya que Europa no va a hacer nada y va a seguir fingiendo y mirando a otro lado, por lo menos no fomentéis el odio contra ellos diciendo mentiras. Muchos piensan en Israel y Palestina como dos países en guerra. Es decir, que este país de aquí es un estado para las personas judías y ocupa este otro, que es donde viven los palestinos. La verdad es que tanto judíos israelíes como palestinos viven a lo largo de todo el territorio, bajo el mando de un solo gobierno y un solo ejército, cuyo principal objetivo es advancing the supremacy and domination of one group of people, Jews. That is what guides its policies and its practices towards Palestinians. En otras palabras, apartheid. Apartheid es una palabra fuerte. Está relacionada con el régimen racista sudafricano en el que regía una minoría blanca. Pero aunque la palabra viene de ahí, apartheid no es solo una descripción de lo que pasó en Sudáfrica. De hecho, bajo la ley internacional es un crimen contra la humanidad. En 2021, Human Rights Watch determinó que Israel comete apartheid. Pasó su conclusión en la Convención sobre el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma, que dicen que para que este crimen aplique deben ocurrir 3 elementos. Estos son el intento de un grupo de dominar a otro, la opresión sistemática de un grupo racial sobre otro y uno o más actos inhumanos como negar a las personas el derecho de salir y regresar a su país.
expropiarles tierras y crear reservas y guetos separados. Veamos si alguno aplica a lo que hace el gobierno de Israel con los palestinos. About half the people that live here under Israel's rule are Palestinian, and the other half are Jews, like myself. Para esos 7 millones de judíos israelíes, casi todo el territorio conforma un solo espacio, aunque estén aquí, aquí, aquí o aquí. Tienen los mismos derechos, privilegios y estatus legal. Pueden moverse libremente, votar en las mismas elecciones y vivir bajo las mismas leyes. Para ellos, los límites son invisibles. Pero para 7 millones de palestinos, los límites son bastante visibles. Aunque para los israelíes esto conforma un solo territorio, para los palestinos ha sido dividido en 4 áreas. Cada área tiene una tarjeta de identificación de distinto color emitida por Israel, y tu vida y tus derechos se determinan a partir de esa tarjeta. En Gaza, los palestinos no tienen libertad de tránsito y viven bajo completo bloqueo israelí. Aunque Israel ya no tiene soldados en Gaza, controla cada aspecto de la vida ahí desde el exterior. La gente de Gaza no tiene derechos civiles o políticos. No es escuchada por el gobierno israelí que la controla. Los palestinos en Cisjordania también tienen una libertad de tránsito muy limitada, con su población dividida en 165 cantones fragmentados, atravesados por puestos de control militar, muros, asentamientos y demás infraestructura que prácticamente han aislado a unos de otros. Ellos tampoco tienen derechos políticos ni civiles en Israel. En Jerusalén Este, los palestinos tienen un poco más de libertad de movimiento, pero Israel puede quitarles el derecho a vivir en la ciudad. No pueden votar en las elecciones israelíes e Israel también impide que participen en política palestina. Y por último están los palestinos que son ciudadanos de Israel, que pueden viajar con relativa libertad pero enfrentan restricciones sobre dónde pueden vivir. Pueden votar en las elecciones israelíes pero enfrentan discriminación legalizada. Yara Awari es palestina y tiene la ciudadanía israelí. This ID system, it penetrates, all areas of life, where you live, where you study, what you work, etc. Even the more intimate areas of life, such as who you marry. Eso es porque generalmente una persona palestina no puede pasar el estatus de su identificación a la persona con la que se casa. And this has huge implications on where they can live. Many indeed actually end up leaving and choosing to live abroad because it is that difficult. En raras ocasiones, los palestinos son capaces de cambiar sus identificaciones, pero solo en una dirección. So, for instance, if a Palestinian from East Jerusalem moves somewhere else inside the West Bank, they could lose their residency in East Jerusalem. And Israel, since it considers that a downgrade, then that's a direction that would be feasible. And further down the line, again, from Israel's perspective, West Bankers move to the Gaza Strip, then that's a direction that Israel will accept, but not in the opposite direction. Entonces, mientras a los palestinos se les conceden diferentes derechos de acuerdo a sus identificaciones, ninguno de estos derechos se parece a los que tienen los judíos israelíes. Parece que podremos ponerle palomita a uno de los requisitos necesarios para que esto aplique como apartheid. Cuando Israel fue fundado en 1948, 700,000 palestinos habían huido o habían sido obligados a salir de sus casas. El resultado fue que el nuevo Estado tenía una mayoría judía. Para mantener esa mayoría, Israel no ha permitido que los refugiados regresen. Los palestinos que no fueron expulsados recibieron la ciudadanía israelí, aunque los mantuvieron bajo un estricto gobierno militar por 19 años. Pero en 1967, cuando Israel ocupó más tierras, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, se encontró con un problema. Quería las tierras, pero no a los palestinos que vivían en esas tierras. Así que se negó a dar más ciudadanías al resto de los palestinos bajo su control, y los ha mantenido bajo gobierno militar desde entonces. Para seguir controlando la proporción de palestinos respecto a los israelíes judíos, Israel prohibió a los refugiados palestinos y a sus descendientes que regresaran a cualquiera de los territorios que controla. Al mismo tiempo, animó a todas las personas judías en cualquier parte del mundo a migrar a Israel, incluso si nunca antes habían puesto un pie ahí. En Jerusalén, las autoridades israelíes tienen incluso una meta poblacional: 60% judíos y 40% palestinos. Los palestinos en Jerusalén solo reciben un permiso de residencia permanente, incluso si han vivido en la ciudad desde antes de que Israel se fundara. About 350,000 Palestinians are in that status, and which is Orwellian, the way it's defined, because the only thing permanent in permanent residency is that it can actually always be taken away. Estos permisos pueden revocarse si un palestino se muda fuera de la ciudad. Pero los judíos israelíes que viven en Jerusalén nunca pierden la residencia, incluso si se mudan al otro lado del mundo.
Esta discriminación ha sido consagrada en la ley israelí. La ley del Estado-Nación de 2018 dice que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío y que el derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. Eso significa que incluso los palestinos con ciudadanía israelí no son considerados iguales a los judíos con ciudadanía israelí. Como dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos, sino más bien es el Estado-Nación del pueblo judío y solo de él. Así que volvamos a la lista de antes. La ley del Estado Nacional es solo una de las muchas leyes israelíes que discriminan explícitamente a los palestinos. Por ejemplo, existe la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950. Considerando a los refugiados palestinos como ausentes, Israel tomó cientos de miles de kilómetros cuadrados de sus tierras, a pesar de que la razón por la que estaban ausentes era porque Israel no les permitía regresar. Recuerda, negarle a las personas el derecho a regresar a su país está en la lista de actos inhumanos que legalmente constituyen el tercer elemento del apartheid. Hay más políticas israelíes que podrían caer en la categoría de actos inhumanos, especialmente cuando hablamos de territorio. So Israel desires the land, even more so desires empty land or land that it makes empty, and doesn't desire the Palestinians living on that land. And that has resulted in policies in which land is constantly moving in one direction. Land that used to be Palestinian becomes state land, and then that land is allocated for the development of towns and communities for Jewish citizens. Y sí, la expropiación de tierras también constituye un acto inhumano. Así que veamos cómo luce eso desde el terreno. En todo el territorio, las comunidades palestinas están sobrepobladas y rodeadas por comunidades exclusivamente judías. It's the same type of practice of encircling Palestinian communities so that they can't expand, cutting them off from one another. It's a continuous practice that began in 1948 and was expanded to the West Bank in 1967. Israel da prioridad al desarrollo judío en lugares donde quiere restringir el crecimiento de las comunidades palestinas, como el gobierno dispuesto a judaizar áreas como Galilea y Negev. Israeli politicians frequently use that term to Judaize an area, in other words, to ensure Israeli Jewish dominance in a particular area, where the government has a concern over the Palestinian demography. And in any other context, this would be condemned as, gross ethnic engineering. It's in its base clause, which is essentially the Israeli constitution. The land is deemed the Jewish people, not the Israeli people, the Jewish people. De hecho, dentro de las fronteras de Israel de 1948, solo el 3% de la tierra está asignada a sus ciudadanos palestinos, mientras que se han construido cientos de nuevas comunidades para sus ciudadanos judíos, muchas sobre las ruinas de pueblos palestinos destruidos. Además, también están los 200 asentamientos judíos ilegales que se han construido en Cisjordania. Al mismo tiempo, miles de viviendas palestinas han sido demolidas o están bajo amenaza de demolición, al haber sido construidas sin permisos porque Israel rechaza la mayoría de solicitudes de construcción palestinas. Mientras tanto, en el desierto de Negev, el gobierno israelí quiere maximizar la tierra disponible para el desarrollo judío. Así que ha tratado de obligar a los ciudadanos palestinos beduinos a vivir en pequeños poblados, demoliendo sus casas y no permitiéndoles conectarse a las redes de agua y energía. Una aldea, Al-Arakif, ha sido demolida más de 180 veces. Now, across the Green Line, a similar struggle is taking place in the village of Susia, which is in the West Bank, just south of Hebron. And it too has faced a series of mass demolitions by authorities in an attempt to establish Israeli Jewish control over the area. Entonces parece que podemos darle check a otro de los criterios del apartheid. Israel tiene el control total de todo este territorio. Incluso en Gaza y Cisjordania, que tienen una administración palestina autónoma limitada, Israel controla las fronteras, el comercio, los recursos, el agua, la electricidad, el espacio aéreo, el espectro electromagnético, el registro de población y más. Acusar a un gobierno de llevar a cabo un crimen de lesa humanidad como el apartheid no es un asunto sencillo. Pero hemos visto cómo el control y la discriminación de Israel sobre los palestinos se ajusta al umbral legal del apartheid. Los propios líderes de Israel sabían que esto estaba sucediendo, aunque no hicieron mucho por detenerlo. The state that you have at the moment is an apartheid state. It's not yet apartheid, but it might
come on this slippery slope toward apartheid. Sin embargo, ¿cómo podríamos decir que en Israel se practica apartheid cuando, digamos, los ciudadanos palestinos pueden votar? So, as a Palestinian citizen of Israel, I cannot question the fundamental constitution of Israel, which says that the state, the Jewish people, and the Jewish people alone. My citizenship doesn't allow for inclusion in that state, and so therefore participation in Israeli elections or in the Knesset is really nominal and has no potential to change policy. Otro argumento contra la acusación de apartheid es que la ocupación es solo temporal y cuando termine, los palestinos se gobernarán a sí mismos. Normal people don't think that 54 years is temporary. We've passed that line already a very long time ago. And yeah, there's a lot of Israeli propaganda insisting on that worldview of democracy plus temporary occupation. No, it's not a democracy and it's not a temporary occupation. It's one regime between the river and the sea, and that regime is apartheid. עזוב את הדגל! הלו! הלו, אדוני! עורב! היי! אנרכיסט! הלו! עזוב את הדגל, בחייאת! אני בשוק. עורב! עורב! מה? אני בהלם. אני בשוק. Más, no existe Israel, es Palestina ocupada. Dejad de llamarle Israel porque no existe. اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه میگویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره. Bien, primero que nada, antes de hacer un comentario con respecto a este video, quiero pedirle excusas al público que nos ve por YouTube, que nos ve por Twitter, que nos ve por... Hubo una caída, pero muy grande de internet y se nos cayó el programa. Hay una cosa que me está llamando la atención. Antes, vuelvo a repetir, quiero apartar un poquito el tema de Palestina ahora. Cada día la big media, o sea, los grandes medios de comunicación, las cadenas de televisión, los que dominan las redes sociales, los que dominan, que realmente hay unas plataformas allí que son dominadas por la hegemonía de mediática mundial, cada día están más intolerantes. ¿Intolerantes cómo? Toda la basura que ellos puedan echarle encima a los pueblos en el mundo, ¿verdad? Se la permiten por todos lados. Si es una basura sionista en contra de Venezuela, si es una basura sionista en contra de Palestina, si es una basura sionista en contra de cualquier país que ellos vean que hay que atacarlo, e inmediatamente montan
digamos, su maquinaria de propaganda en contra de todo movimiento liberador o, en su efecto, cada vez que nosotros queremos transmitir pues la verdad. Últimamente la intolerancia es terrible, porque primero fue con lo de la guerra aquí en Europa, ¿verdad? Que sacaron del aire a RT, a Sputnik, porque no había posibilidad, así mismo de simple hay que decirlo, no había posibilidad de combatir la verdad que estaban llevando RT, que estaba llevando Sputnik, y ellos tenían que de alguna manera empezar a frenar la verdad. ¿Por qué? Porque el aparato industrial militar mundial, que es el que se está llenando de dinero, vendiendo armamento, que dicho sea de paso, mucho de ese armamento que se vendió para allá está apareciendo por mercado negro, está apareciendo en Palestina. Ya hay varias denuncias con esto. Parece que han encontrado mucho armamento del que estaba en la guerra de aquí de Europa, está metido en Palestina. Entonces, hay como una especie de freno a la verdad. De hecho, ya están planteándose en la Unión Europea, con el caso de Palestina, ¿ves? Porque inmediatamente hay una reacción mundial a favor de Palestina, en contra del régimen sionista e invasor, criminal, ya empezaron a proponer en la Unión Europea que se suspenda, pues que se corte cualquier tipo de mensaje, incluso meterse hasta en WhatsApp, meterse en Telegram, para agarrar y cortar cualquier tipo de información que pase en donde se esté hablando de cualquier conflicto que ellos no quieran que se diga la verdad. La intolerancia en este momento está, pero a un grado superlativo de locura, ¿saben? De locura. Otra cosa también es el blanqueamiento que están haciendo a los sectores de los supremacistas blancos. O sea, ya parece ser que es normal, ¿verdad? Para algunos pueblos, para algunos gobiernos en Europa, es normal blanquear al nazismo. Es normal blanquear la ideología nazi. Por eso Rusia, todos los años que lleva una resolución para ser aprobada, en donde se prohíba la ideología nazi-fascista, no la aceptan, la veta Estados Unidos, o la llevan incluso a veces hasta discusión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las vetan. ¿Ves? En el caso, por ejemplo, de Palestina ahora mismo, lo van a ver con... Pon a tiro el video 4, Guerrero, hazme el favor, el video 4. El ministro de Defensa israelí dice así, claro, y raspado, que a Gaza le cortaron por aire, mar y tierra, agua, luz, todo completo, los servicios, pues. ¿A quiénes afectan? Afectan a Hamas. Afectan a todo un pueblo. Eso es un delito de lesa humanidad. Y aparece así como tímidamente Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que eso no se puede hacer, pero lo están haciendo. El presidente Nicolás Maduro hizo una denuncia muy grande que no se puede seguir en esta labor de exterminio del pueblo palestino. Netanyahu y el otro, el ministro de la Defensa, declaran así abiertamente que van a entrar para atacar a los animales inhumanos. Es la frase. No, animales inhumanos. Y yo sé a lo que se está refiriendo Netanyahu, a lo que se está refiriendo el ministro de Defensa israelí. ¿De qué está definiendo él como animales inhumanos? A todos los palestinos. Y luego una campaña por redes que es imparable porque está siendo apoyada por las mismas plataformas de redes sociales en contra del Islam, en contra de los musulmanes. Se les llama muslín, hay que matarlos a todos, hay que exterminarlos. Hay una campaña de odio y de blanqueamiento del nazismo muy, muy fuerte y muy peligrosa. Muy peligrosa. Lo del caso de Palestina, pues eso yo decía al principio, antes de lanzar el video, yo decía que con un facho no se puede hablar.
hay fachos que tú notas que ya están enfermos desde hace mucho tiempo y siempre van a estar culpando de todos sus problemas, de todos los problemas que puedan haber en Europa, de todos los problemas que tienen, económicos, que están siendo provocados por esa guerra, que están siendo provocados por la destrucción del Nord Stream, de no comprarle gas a Rusia más barato que el que vende Estados Unidos, que hay un problema enorme económico de hiperinflación en los precios de comida, que no hay servicios públicos de salud. Entonces, tú ves eso inmediatamente y te están blanqueando en ciertos sectores que son vulnerables a ese tipo de mensajes, están blanqueando el nazismo. Como que si no hubiese pruebas de lo terrible que fue haber blanqueado, por ejemplo, a Hitler. A Hitler, si se lo hubiera parado a tiempo, no hubiese pasado lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No hubiese pasado. El caso de lo de Palestina. Tengo ahí el embajador el palestino en Reino Unido. Ellos dicen, el embajador palestino en Reino Unido lo dice, ¿por qué ustedes siguen acusándonos a nosotros, a todos los palestinos? ¿Cómo se llama? Generalizan que somos, por ser musulmanes, por ser palestinos, hay que exterminarlos. De eso no hablan los medios de comunicación, ni hablan las redes sociales. Yo he visto, ahorita mismo que he estado publicando en Twitter, toda la degenerada respuesta por parte del sionismo en contra de Gaza, en contra del Líbano, en contra de Jerusalén. Ustedes ven, por favor, y entiéndanlo, son hordas metidas en Twitter, sedientas de sangre, diciéndote de todo menos un argumento que sea creíble. Hay que matarlos, son unos asesinos, hay que exterminarlos. O sea, ¿recuerdan el caso de Ruanda? ¿Recuerdan el caso de la Alemania nazi? Por Dios, y siguen haciendo el mismo trabajo. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y ahí yo le contestaba ayer a un tipo, le decía, facho es facho, compa. ¿Cómo puedes ir tú contra la historia? La historia es la historia. Ve los números. Ve ese ataque permanente. Hay por lo menos un muerto diario en Palestina. Y luego cuando ellos les provoca entrar a la tierra de los palestinos, correrlos para meter los colonos, lo hacen sin empacho ninguno. Y la ONU no hace nada. No hace nada. No responden. Son puros pronunciamientos, puros pronunciamientos. Yo estoy preparando mi discurso ahorita y mañana lo voy a mencionar, mi intervención para lo que va a ser la instalación del grupo de amigos. Y me meto, así por no dejar, para ver por lo menos los datos generales de lo que es la República de Belarus. Y tiene todos los datos, escúchense bien lo que les voy a decir, todos los datos, absolutamente todos los datos, de salud, de mortalidad infantil, de crecimiento, de trabajo. El Gini es el más alto, es el más bajo de Europa. Y dirán ustedes, pero es que es el más bajo. No, es el país en donde mayor igualdad hay, en Belarus. Pero ¿saben lo que ponen? Pero es un país dictatorial porque Lukashenko es dictador. Y yo voy a repetir algo que dije, que va a sonar duro. Lo dije en una intervención que tuve con Iñaki Gil y con Shema. Ahí uno agarra y le pregunta al norte, le pregunta a los Estados Unidos, le pregunta a la democracia perfecta esa que está allá, ¿qué es democracia realmente? ¿Qué es democracia? La democracia es eso, tener a un pueblo, fíjense bien, en el año 1948 ustedes vieron cuáles fueron las divisiones.
Y cada estado pudo haber vivido independiente de cada uno con sus reglas, sus normas, sus leyes, su constitución, o imponiéndose Israel dentro de Palestina, imponiéndose, porque la impuso a Europa, la impuso la ONU, impuso al sionismo dentro de Palestina. Ah, no, luego vino la guerra de los 6 días. Había gente que agarra y todavía salen corriendo por ahí a poner de héroe a Golda Meir. Por favor, y todos los muertos, todos los palestinos, un pueblo, que lo decía yo el otro día y lo pueden ver en ese documentalito que puse, un pueblo en donde para yo trasladarme de aquí, por ejemplo, de aquí al portón aquel, yo tengo que pasar por un retén en donde me van a pedir a mí una tarjeta de un determinado color. Y si aquel lado para donde yo voy a pasar es más malo que este, me quedo allá y no puedo retornar a este que es más bueno. Para que tú veas las calificaciones, pues ya pasaste para allá, te quedaste allá. En su propio territorio. En el propio territorio palestino. Y no estoy hablando de las matanzas, del crimen sistemático que está ocasionando el sionismo invasor al pueblo palestino. Es que haya gente que responda de la forma más estúpida en contra de las víctimas. Y que diga, no, Israel tiene razón. Israel tiene razón. El sionismo tiene razón. Vamos a ver esta entrevista que le hacen en Reino Unido al embajador de la autoridad palestina. Vamos a verlo. Rueda. Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right question. It's an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. I'll tell you one thing. Hamas is not the Palestinian government, okay? The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate. There is no way you can draw any symmetry. And don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kill civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle? You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel
as opposed to this business And by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise, perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. What is the solution in your eyes? International law. That's it. What does that mean? The equal application of international resolutions and law and legitimacy, as you did in Ukraine. Would you bring the Ukrainian ambassador here and start asking him to condemn some of his fighters? We need to fully and equally apply the rules that were created by the League of Nations after the horrors of the Second World War. We need to make sure that Israel is not the exception. It has been for the last 75 years. We need to make sure that nobody is above the law. Britain is renowned, Louise, for the rule of law. I think that's the solution. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be held accountable by the international community and the international judicial system. Hussam Zomlot, thank you very much for coming on the programme. Thank you. Ponme el de Mirko listo, con ese terminamos el programa hoy. Fíjense, vea. Las veces que tú veas a una persona que está haciendo un razonamiento que es lógico, de inmediato tú ves que anclas, lo que vienen a hacer los periodistas que están entrevistando, y las televisoras tienen un objetivo preciso. El objetivo preciso es descalificar a la persona que te está haciendo un razonamiento lógico. De inmediato. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque ese señor cobra para eso. Cobra para hacer la propaganda. Porque te puedes encontrar el facho que él cree de verdad, sí, cree enormemente en lo que dice. Pero está el cobarde, el facho, metido dentro de las televisoras, haciendo, ¿cómo te digo? Haciendo este tipo de cosas, o sea, descalificando al que le está haciendo un razonamiento lógico. Y es terrible, terrible. Algo que yo decía ahorita, hay fachos que solamente tienen, ¿cómo te digo yo?, una sola vía de información. O están metidos en unos grupos de WhatsApp, o unos grupos de Twitter, o unos grupos de redes sociales, en donde desde arriba hasta abajo, todos, absolutamente todos, están en ese momento quemando la cruz esa con el KKK, el Ku Klux Klan. Terrible. El blanqueamiento, que yo lo voy a repetir, el blanqueamiento a cualquier actividad nazifascista. Y considerar que eso es normal, considerar que un hombre venga y te hable del exterminio de una raza, del exterminio de un determinado tipo de individuo, hacer eso es un crimen de lesa humanidad y es algo que hay que combatir. Y sin embargo, Estados Unidos lo estimula. Lo estimula. Entonces tú ves gente idiota que te hace propaganda por hacerla, porque sabe lo que está haciendo. El caso de Andrés Izarra, el otro día cuando decía que los de Hezbollah eran de ISIS, o eran los que querían instaurar ¿cómo es que le llamaban? El califato. Se no sabe lo que está diciendo. No, sí sabe. Lo que sí es que trata de producir ese efecto en la gente. Trata de producirlo. Eso es igual que, por ejemplo, tú encontraste con María Corina, por ejemplo, y que te diga a ti que bueno, que las sanciones tienen que seguir, pero
pero que la falta de alimentos, falta de medicina, los problemas que tengamos, es culpa del gobierno y no culpa del bloqueo y de las medidas coercitivas. Y hay fachos, compa, que... Y tú les dices y nada. Y hay gente que cree que ese tipo de facho puede ser convencido. Oh, vale, yo estoy convencido de que facho es facho. Facho es facho. Es una persona a la que tú no puedes agarrar y convencer a algo que no quiere ser convencido. Pues. O sea, tú no puedes agarrar y sentarte a razonar, debatir. Me da risa, pues me acusaron a mí ayer de no debatir. De aceptar que todas esas cosas pasen, pero que yo no estoy debatiendo. Yo no ¿cómo tú crees que yo iba a perder tiempo hablando con un facho? No, yo no pierdo tiempo para eso. ¿Para estar hablando con quién? Es igual que me pongan a hablar con María Corina. Ponlo así, pues. Y que yo trate de convencer a María Corina que sea chavista. Eso es imposible. Imposible. Eso es como dicen, como la película, Misión Imposible. O sea, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo tú vas a poder agarrar y irle para encima a María Corina? Mira, María Corina, tú sabes que el socialismo... No. Eso es facho. Y el facho tiene eso. El facho no va a voltear por un lado para joderte la vida, mano. Así mismo. Hay muchos de estos políticos de derecha que ellos a lo mejor te ven y te sonríen. Muy por dentro, en el fondo. Muy por dentro, en el fondo, cuando le están sonriendo a un chavista, están diciéndole, el día que yo esté arriba, te voy a joder, te voy a matar, te voy a reventar. ¿Eh? Es así. Mira, hasta Mirko sacó un resumen del tema de Palestina. Hasta objetivo, pero lo hizo bien. Por eso quiero traérselo. Rueda. Una olla a presión llamada Gaza acaba de estallar, lo que podría afectar a toda la región de Asia Occidental. Y si en cualquier noticia el contexto es fundamental, en este caso hablamos de un contexto de más de 70 años. El sábado 7 de octubre, 50 años y un día después del inicio de la llamada guerra del Yom Kippur, Hamas y otros grupos de la resistencia palestina penetraron desde Gaza en territorio controlado por Israel. La acción, seguramente preparada durante meses, si no años, tomó completamente por sorpresa a las Fuerzas Armadas israelíes. Después de un masivo lanzamiento de cohetes, centenares de combatientes palestinos abrieron huecos en la valla que rodea Gaza, la sobrevolaron en parapente o ingresaron por mar en un territorio que Israel y buena parte del mundo consideraba inexpugnable. Los militantes ocuparon bases militares, comisarías y pasaron a controlar unas 20 localidades, tomando una cantidad de rehenes entre civiles y militares que podría rondar los centenares de personas. El gobierno de Netanyahu respondió diciendo que Israel estaba en una guerra que se prevé larga y difícil y que las llamadas fuerzas de defensa de Israel utilizarían todo su poder para convertir Gaza en una ciudad en ruinas. Pero la Franja de Gaza es, desde hace tiempo, a efectos prácticos, un territorio condenado a la ruina por Israel. Enclaustrada en un pequeño enclave apenas mayor que la isla de Malta, rodeada por muros y vallas, bloqueada en la práctica por tierra, mar y aire y bombardeada con frecuencia por las fuerzas israelíes, Tel Aviv ve a Gaza como un territorio al que mantener humillado como forma de demostrar que toda resistencia es en vano. Además, en años y meses recientes se han dado una serie de hechos que han elevado la temperatura dentro de esa olla a presión hasta volverse insostenible. El año 2022 fue el más mortífero para los palestinos desde 2006, según datos de la ONU, solo computando los datos de enfrentamientos con fuerzas israelíes o colonos en Cisjordania. Para agosto de 2023, la cifra de fallecidos en ese año ya rondaba la del triste récord del año precedente. De cada 6 víctimas palestinas, además, aproximadamente una es menor de edad.
El número de nuevos asentamientos y colonización forzosa, prohibidas por casi cualquier ley internacional que se les ocurra, también se disparó vertiginosamente, mientras que los sucesivos gobiernos israelíes incluían más y más altos cargos partidarios de todavía más expansionismo en sus gabinetes. En abril de este año, fuerzas israelíes entraron en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, para desalojar a los palestinos que se encontraban en su interior en una vigilia nocturna considerada ilegal por las autoridades de Tel Aviv. Las imágenes del operativo, en el que 50 palestinos resultaron heridos y 400 fueron arrestados, tuvieron gran impacto en Cisjordania, Gaza y en general en todo el mundo musulmán. No así en ciertos gobiernos y organismos que selectivamente alternan las declaraciones altisonantes con silencios igualmente altisonantes, si saben a lo que me refiero. Así, la sensación de impunidad de Israel, que no tiene meses ni años, sino décadas, y que además no es una sensación, se intensificó como nunca en tiempos recientes. Los sucesivos gobiernos, sean con Netanyahu o contra Netanyahu, saben que en lo que respecta al conflicto con Palestina pueden hacer o deshacer lo que les plazca en lo que consideran su territorio y que lo más duro que les dedicará la llamada comunidad internacional será un carraspeo de incomodidad. Y actúan en consecuencia. Un ciclo de presión-reacción en el que ocasionalmente, como en estos días, se desborda una violencia extrema que hace que muchos olviden la violencia cotidiana que la alimenta y perpetúa. Es difícil vaticinar lo que ocurrirá en los días y semanas siguientes, ni el efecto que esto pueda tener en una región donde muchas alianzas y enemistades se tejen y destejen en buena medida alrededor del conflicto palestino-israelí. De lo que cabe poca duda es que si la situación no escala y vuelve a su statu quo de décadas, desaparecerá de los grandes titulares y de la preocupación impostada de los liderazgos políticos del G7 y aliados, como siempre ha ocurrido. Y por supuesto que cuando una olla a presión estalla, hay víctimas inocentes, pero no habría vapor, ni agua hirviendo, ni trozos de metal volando en todas direcciones, si no fuera por quienes sellaron la tapa, pusieron el fuego al máximo y se retiraron a otra parte a esperar que estalle, para entonces culpar de todo lo sucedido a lo que dejaron atrapado dentro. Entender todo esto no es justificar nada ni te convierte en cómplice de nadie, pero mientras no se entienda, no se afronte y no se solucione, seguirán los estallidos y las quemaduras, producto de mantener cerrada una olla a presión por la fuerza, con cada vez más víctimas, tanto dentro como fuera de ella. Esto es verdad, absolutamente. Diógenes dice por aquí Bielorrusia, o no es Bielorrusia, ellos le dicen Belarus. ¿Sabes que Bielorrusia? Ellos la cambiaron el nombre a Belarus, porque Bielorrusia quiere decir la Rusia blanca, a ellos no les gusta. Pero lo que dice Diógenes es verdad. Bielorrusia fue, o Belarus fue una de las exrepúblicas socialistas que después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, no le afectó el neoliberalismo, porque habían elegido ya a Lukashenko. Lukashenko no lo permitió. Pero eso era lo que yo decía ahora mismo. ¿Qué es democracia? ¿Qué es? La democracia es permitir que se cometan crímenes, pues, por ejemplo, y que lo vean como, digamos, que como un acto de liberación del fascismo, de los fachos. Es terrible. Es terrible. Yo he estado viendo, de verdad, mira, lo que yo recibo por acá. Pon un momentico para que lo vean. Yo vivo prácticamente día y noche pegado de las noticias. Y lo digo orgulloso, pues, porque aprendí. Yo recuerdo que antes de hacer la hojilla, yo escribía la hojilla en Aporrea, cuando Aporrea era buena. Y todos los días yo me paraba a las 5 de la mañana con un control a ver las noticias.
y a escribir la columna de La Hojilla, que era, por cierto, era candela, era cáustica, ¿no? Pero igual ahorita, con las redes sociales, hay que saber qué es lo que tú montas. Ya voy, espérate un momentico, compa. Hay que saber qué es lo que tú montas y qué es lo que ves. Ya todos los medios internacionales, ninguno de los medios internacionales te dicen la verdad. Ninguno. Entonces tú tienes que agarrar y montarte, mira. Tú lo puedes ver aquí. RT, Hispan TV, RT en español, Wofnon, Almayadín, RT Latinoamérica. Este es un compa que se puso el nombre en ruso ahí, pero es muy bueno informando. Sputnik Mundo, Con el Mazo Dando, Telesur TV, Techlado. Esto es de puro inteligencia artificial y tecnología. El Ojo es muy bueno. RT Play en español, pero ya ves. RT Futuro, aquí te parece también pura tecnología. Al otro lado de la frontera, que es un compa, era muy amigo de mi hermana, español, que le han tumbado YouTube, le han tumbado todos los canales que ha puesto. Y le han tumbado a cada rato Twitter, lo que sea, se lo tumban. A toda potencia. La Inventadera, que es nuestra. Aquí aparecen unos artículos buenísimos. Por ejemplo, de José Roberto Duque y Che América Latina Noticias, Líneas Invisibles, ahí les va, Líneas Rojas, Ayatollah Jamenei, Redes de la Villa, bueno, este es por aquí por donde yo me comunico con mi grupo, Geopolítica Actual. Esta no, a esta le hago seguimiento para ver las burrerías que hace. Ina Finogenova. Blanco, Azul y Rojo sobre Rusia, Frente del Este, Tertulia Sánchez, que está Chema y Iñaki Gil, y los invitados, Bitácora Soviética, Luis de Jesús, que es un puertorriqueño muy bueno. Hay hasta un canal en donde te enseñan ruso. Prensa Presidencial con el presidente Nicolás Maduro. Roy López Rivas, muy bueno también informando. Carlos Arellán, La Manigua de Cuba, Documentales RT. Hay todas. Ahorita el que se deje meter gato por liebre es porque le da la gana. Es porque quiere seguir escuchando la basura. Y parece mentira, pero por ahí, por esos canalitos en Telegram, tú cuando a veces te mandan una noticia, que muchas veces ha pasado, en Twitter te agarran y te mandan un video que no es verdad, o es un video que tiene como 10 años. Y yo he caído en esa trampa de agarrar y de retuitear un video que no es cierto, o es que es muy viejo, y lo ponen como algo actual. Pero aquí no. Aquí tú agarras y empiezas a buscar y ubicas noticias que son, por lo menos, en el caso de RT se ha puesto demasiado objetivo. Aunque no lo crean, Russian Today. Yo he tenido varias críticas con relación a RT. Hay un programa que es de un venezolano, no me gusta verlo, que es el de las cartas, Mesa la Carta, o cómo es la cosa, no me gusta. ¿Por qué? Porque no está siendo objetivo. Y él no estaba aquí en Venezuela. Él estaba en Rusia, haciendo los programas en Rusia. Nunca lo pude ver. Es igualito que el del Zoom RT. Tampoco lo pude ver nunca. No me gustaba. Hay una rusa que está en España, Liu Sibaya. Tampoco me gusta. Porque se le ha notado el anticomunismo y se le ha notado el sesgo. Y ella es prorrusa, ella te tira noticias a favor de Rusia, pero es facho. En el fondo, hay camaradas en este momento que sí, que están de acuerdo con Rusia, pero son fachos. Y te mandan información que es facha. Entonces ahí tú tienes un medidor. Y yo repito, esta es la mejor arma que puede tener una persona ahorita. La mejor arma, compadre. Un telefonito es ahorita mucho más poderoso que un medio de comunicación. Mucho más poderoso.
Por aquí puedes encontrar la verdad y disparar la verdad, como debe ser. Como debe ser. El presidente Nicolás Maduro habló de varias cosas, habló incluso de los coyotes, ¿sabes? Los que se están enriqueciendo metiendo gente por el Darién. Porque hasta para eso han convertido al ser humano en ¿cómo se llama? Como decía Iñaki Gil, mercatur. En el mercado, pues el ser humano, la venta del ser humano. ¿Eh? Buscando el hombre, el lobo del hombre. No, el hombre es lobo, el hombre es el mercado del hombre. El producto, pues, el que se vende. Por eso es lo que yo decía ahorita, y es el tremendo peligro para nuestras nuevas generaciones. Simplificar una información y no estudiarla a fondo, no confrontarla, es lo peor que hay. Una persona, porque esto así como es bueno, hay cosas que tú tienes que confrontarlas. Tú tienes un telefonito, sí, pero depende de qué tipo de información estás recibiendo. Si es basura, digamos que tú tengas aquí en Telegram, tú tengas, por ejemplo, a la rata inmunda esta que está allá en Alemania. Daniel Lara Faría. O que yo tenga aquí, se me ocurra. Imagínate tú que se me ocurra a mí poner aquí a seguir en Telegram, si es que lo tuviera, si tiene un canal, a Patricia Poleo. O a EBTV, el venezolano TV de Miami, por favor. ¿Eh? Por favor. Pero fíjate que ya tú sabes la posición que ellos tienen. Facho. Pero hay otros canales, Euronews, por ejemplo, que te tiran la mentira disfrazadita de medias verdades. El canal alemán, HWL. ¿Ah? DW. Deutsche Welle. Deutsche Welle se llama. No, eso es terrible. Terrible. Entonces, esto es un arma, pero hay que saberla usar. Y otra cosa, hay que averiguar, hay que investigar, hay que agarrar un librito de vez en cuando. Por eso usted que agarra y está averiguando algo, tú no puedes agarrar y irte para Wikipedia nada más. Está a Wikipedia y Wikipedia te va a dar una información que es sesgada totalmente. Sesgada. Porque que tú me digas a mí, por ejemplo, lo que yo encontré, que tú veas ¿cómo se llama? Tú veas en Wikipedia que te dicen que Belarus tiene los mejores índices económicos, sociales, de servicios, y que después te digan, pero es una dictadura. Coño, eso no lo entiende nadie. Bienvenida a la dictadura, sí, ¿verdad? Bienvenida. Nosotros cumplimos con la meta del milenio como 5 años antes. Ya, pum, el comandante Chávez se nos va, lo matan, porque lo matan, y el presidente Nicolás Maduro se monta ese problemón encima, se lo monta en la espalda y arranca. Díganme cuántas sanciones hay desde el momento en que el señor Obama firmó el decreto Obama hasta hoy. Casi 1000 sanciones. Dicen ellos sanciones, son medidas coercitivas unilaterales criminales. Entonces es terrible, compadre, terrible. Nos vemos el próximo sábado. Chao, un abrazo a todos.